Hola, ¿qué tal, estimados? ¿Cómo están? Maravilloso día, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otra lección del curso de tiempos. Hoy vamos a estar aprendiendo a hacer preguntas en presente simple, ¿ok? Entonces espero que estén súper bien para esta lección. Antes de que empecemos con esto, primero tienes que saber qué es lo que vamos a estar estudiando. ¿Por qué? Te voy a enseñar a hacer preguntas en inglés. De hecho, te voy a enseñar un tema que, aunque es muy fácil, es súper importante, pero debes de saber algo. Para hacer preguntas en inglés no siempre funciona de la misma manera, ya que va a depender del tiempo que estemos utilizando cómo vamos a hacer nuestra pregunta. Sin embargo, realmente todos los tiempos técnicamente son exactamente iguales, solo que tienen ciertas pequeñas variaciones. Entonces hoy te voy a enseñar precisamente a hacer preguntas en presente simple, pero esto que te voy a enseñar no aplica para todos los tiempos. Por eso precisamente hago este curso de tiempos, para que aprendas cómo funcionan los tiempos, ¿ok? Acá tengo una presentación precisamente de este tema, y aquí te pongo un ejemplo de algunas cuantas preguntas en presente simple para que sepas que eso es lo que vamos a estar estudiando, ¿ok? Obsérvalas un momento y quiero que te des cuenta de algo. ¿Qué es el presente simple? Recuerda que el presente simple es cuando tú pones un verbo en presente nada más. Que se oye muy fácil, pero es importante que lo entiendas. Un verbo en presente, ¿ok? Por ejemplo, ¿te gusta? ¿Ella habla? ¿Ellos juegan? ¿Él trabaja? Dame un ejemplo, ¿ok? Piensa en algún ejemplo. Si tú dijiste, no sé, algo por ejemplo como estoy trabajando, eso no es presente simple. Eso es otro tiempo que después veremos. Presente simple sería yo trabajo, o tú trabajas, él trabaja, o tú duermes, o él tiene, o tú comes. Un verbo en presente, eso sería. Entonces vamos a aprender a hacer este tipo de preguntas. ¿Te gusta? ¿Ella habla? Etcétera. ¿Cómo funcionan? Básicamente, precisamente vamos a usar estas palabritas que varios de ustedes ya conocen, pero pues si estás viendo esta clase es porque no las conoces o tienes todavía duda con ellas. Entonces, ¿cómo funcionaría? Fíjate, te voy a poner yo un ejemplo de alguna pregunta. Por ejemplo, si tú quieres llegar con alguien y le quieres preguntar, fíjate, ¿te gusta el inglés? Esta sería una pregunta en presente simple. Entonces, si tú quieres llegar con alguien y de repente preguntarle, ¿te gusta el inglés? ¿Cómo haríamos esta pregunta? Bueno, aquí lo que vamos a usar es precisamente estas palabras del do y el does. Y si ya has visto las lecciones anteriores, ya probablemente vas a poder deducir cuándo se utiliza el do y cuándo se utiliza el does. O probablemente incluso ya lo sabes. Lo que vamos a hacer es utilizar alguna de esas dos palabritas al principio de la pregunta, dependiendo del pronombre. En el caso de does, vamos a utilizarlo si en la oración tiene he, she o it. Y en el caso del do es para los demás, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, fíjate, you speak English, que sería pues básicamente esta sería la oración normal. Ahí está, tú hablas inglés y vamos a poner la palabrita do al principio. Eso sería todo. Do you speak English? Eso sería todo básicamente, ¿ok? Do you speak English? Y ya. Si tú, por ejemplo, tú dices, fíjate, en lugar de te gusta, vamos a decir, fíjate, a él le gusta el inglés. A él le gusta el inglés. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que yo te aconsejo, si apenas estás empezando a aprender esto, es que primero lo pongas como si fuera una oración, o si no lo tienes todavía muy claro. Primero ponlo como si fuera una oración y ya de ahí lo conviertes a una pregunta. Entonces ponlo así, fíjate, sería, él habla inglés, sería he speaks English, él habla inglés. Perdón, he likes, ¿verdad? Sería he likes English, a él le gusta el inglés. De hecho, creo que la oración de aquí me acabo de dar cuenta que también le puse do you speak y era do you like, ¿verdad? Bueno, detalles. Al final era lo mismo, nada más era poner el do al principio, pero bueno, en lugar de speak era like, ¿verdad? Es muy común esa pregunta también, entonces por eso ahí la confundí. El punto es que aquí tenemos la oración y para convertirlo en pregunta, lo que vamos a hacer es poner do o does al principio. Y ya, técnicamente de eso se trata todo el video, de poner el do, el does al principio. Entonces le ponemos does he like English. Y aquí hay algo más. Ya vimos en clases anteriores una regla importante, que es que cuando utilizamos algún auxiliar, el verbo lo vamos a dejar normalito. ¿Qué es normalito? Normalito es que, por ejemplo, ya no le ponemos la S o alguna otra variación, por así decirlo, sino que like lo dejamos como like. Punto. Cuando usamos un auxiliar, do o does precisamente, el verbo se deja normalito. La expresión correcta es forma base, pero por aquí le vamos a llamar normalito. Entonces sería, does he like English? Y ya, así es como haríamos preguntas en inglés, ¿ok? Igual acá te pongo otros ejemplos. He is a doctor.
Luego dice you speak English, precisamente esa era la oración. You speak English y he works with you. Acá dice él es doctor, tú hablas inglés y él trabaja contigo. Si quisiéramos que estas fueran preguntas, acá del lado derecho están las respuestas. Es importante lo siguiente, fíjate que para hacer preguntas utilizamos do o does, pero también ya habíamos explicado el verbo to be antes, ya les había explicado el verbo to be antes y les había explicado que con ese verbo lo que se hace es intercambiar de posición el verbo precisamente, el verbo to be, y el pronombre. ¿Eso qué significa? Eso significa que aunque yo te enseñe que para hacer preguntas en inglés vamos a poner do o does al principio, no siempre es así. ¿Por qué no? Porque si tu oración dice, bueno, si tu oración utiliza el verbo to be, pues ya no es así. Tú ya sabes cómo funcionan las preguntas con verbo to be, que es intercambiar la oración. Entonces, por ejemplo, fíjate esta oración, aquí dice he is a doctor. Para intercambiarlo, para hacerlo pregunta, sería el intercambio. Para estas preguntas sí utilizamos do o does, pero porque no tiene verbo to be. Ahí es un verbo cualquiera. Entonces es así básicamente. Ya después aprenderás algunos otros cuantos verbos donde tampoco se utilizan estos auxiliares. Igual en las clases en vivo los estaremos viendo, pero por ahora piensa que para hacer preguntas, pues digamos que siempre vamos a utilizar do o does al principio, excepto con verbo to be, que es donde se intercambia. Entonces es cuestión de que te fijes, ¿ok? También aquí fíjate que la palabra work, pues está normalito, ya no tiene la S, ¿ok? Como si la tiene en la oración. Ahora bien, acá de este lado te pongo algunas cuantas oraciones, bueno, algunas pequeñas frases. Entonces lo que yo te voy a invitar es que pienses cómo serían si fuera una pregunta. Básicamente nada más es que tú mentalmente le pongas el do o el does al principio. Entonces ponle pausa al video y hazlo mentalmente. Di, ok, esa lleva do, esa lleva does y ya, ¿ok? Haz lo siguiente. Entonces una vez que ya lo hayas hecho, espero que ya tengas esas respuestas. Por aquí te pongo precisamente cómo funcionaría, fíjate. Acá le hice un pequeño cambio, espérame un segundo, ahorita te voy a decir por qué hice ese pequeño cambio. Si no lo viste, pues qué bueno. Entonces, acá están las respuestas. La primera que dice you like, acá en pregunta sería do you like, ¿ok? Básicamente es poner el do al principio. Luego dice, she arrives, ella llega. La pregunta sería, does she arrive? Ella llega. They have sería, ellos tienen. La pregunta sería, do they have? Acá sería, does he speak? You prefer sería, do you prefer? Your friends play sería, does your friends play? Y you exercise sería, do you exercise? Ahora, si ya tienes este tema un poco más claro, es probable que te hayas dado cuenta de que hay un pequeño error en estas frases, pero no te voy a decir cuál es. Si lo detectaste, dime en los comentarios cuál es el pequeño error que puse por aquí a propósito, pero pues ahí dime en los comentarios cuál es el errorcito, ¿ok? Entonces ahí está. Aquí igual quiero hacer énfasis que, por ejemplo, esta pregunta, aquí se coloca la palabra does. ¿Por qué se pone does? Recuerda que does se utiliza con he, she o it. Con él y con ella y con it, ¿no? Con objetos o animales. En este caso se utiliza does porque aunque estoy utilizando la palabra your, en sí no estoy hablando de ti, sino que estoy hablando del amigo. Entonces es importante que te fijes de qué persona estoy hablando. No nada más qué palabras estoy utilizando, sino de qué persona estoy hablando. No estoy hablando de ti. Do you? ¿A ti te gusta? Sino de tu amigo. Your friend. Puede ser tu amigo, mi amigo, el amigo de él, el amigo de ella. Pero al final estoy hablando de un amigo, de un hombre. ¿Ok? Entonces estoy hablando como de he, por así decirlo. O de she, tu amiga, podría ser también. Entonces por eso se utiliza does. Sería, does your friend play? Como que tu amigo juega. Entonces te quería poner esos ejemplos, ¿vale? Ahora, aquí ya te las pongo como si fuera una pregunta completa, con esos mismos verbos, con esos mismos pronombres, pero aquí ya sería pues completo precisamente, ¿ok? Una pregunta ya más completa. Por ejemplo, si tú quieres preguntarle a alguien, ¿te gusta viajar? ¿Te gusta viajar? ¿Do you like to travel? Así sería. Si le quieres preguntar a alguien, ¿ella siempre llega temprano? ¿Ella siempre llega temprano? Does she always arrive on time? En ese caso la palabra arrive significa a tiempo o puntual. Does she always arrive on time? Ahí le añadí la palabra always, ¿no? Siempre llega puntual. Do they have a cat? ¿Ellos tienen un gato? Fíjate que técnicamente es como una oración normal, ¿ya viste? They have a cat. Fíjate que es como si fuera una oración normal. Espérame, ahí está. They have a cat. Y lo único que estoy haciendo es ponerle el do al principio. Ellos tienen un gato. Do they have a cat? Con el do al principio.
Acá hay otra, por ejemplo, fíjate que es como si fuera una oración normal también. He speak French fluently. Solo que bueno, no tiene la S porque está el does ahí. Pero me refiero al orden de las palabras. ¿Esto por qué te lo digo? Porque tradicionalmente se enseña esto con fórmulas y cosas así, que a mí no soy muy fan de eso. Tampoco es que esté muy mal, pero no soy yo muy fan, porque realmente nada más es poner una palabrita ahí, no hay que pensar en la ubicación de todo. Entonces, porque eso es muchas veces inconsciente, se sobreentiende cuando comprendes ya las oraciones. Entonces, ahí sería, he speak French fluently y nada más pones el does. Does he speak French fluently? Él habla inglés fluido. Do you prefer coffee or tea? ¿Prefieres café o té? Does your friend play any musical instruments? En este caso, any musical instruments es como para decir algún instrumento musical, ¿ok? ¿Tu amigo toca algún instrumento musical? La palabra play significa jugar, pero también se utiliza para decir que tocamos algún instrumento. Por ejemplo, yo toco la guitarra, sería I play the guitar. O yo toco el piano, I play the piano, ¿ok? Para decir que yo toco algún instrumento. Y la última dice, do you usually exercise in the morning or at night? Usualmente haces ejercicio en la mañana o en la noche. Entonces ahí está, como pues, algunos ejemplos, bastante un poquito largos algunos. En las clases en vivo, recuerda que este curso también tiene clases en vivo. Profundizaremos un poquito más en más palabras, incluyendo por qué se dice in the morning y at night, para que las cheques. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a un ejercicio que tú vas a responder. Yo no te voy a dar las respuestas en esta ocasión. Aquí yo te enseñé algunas oraciones, pero ahora tú me vas a traducir precisamente las oraciones del principio. Ahora bien, si te confundes con alguna, sientes que alguna se te hace muy difícil, también te invito ampliamente a venir a las clases en vivo o que veas la repetición para que veas la explicación de alguna en la que tú hayas tenido duda. De todos modos, estaré respondiendo sus comentarios, pero sí te invito como ejercicio a que estas oraciones de aquí las pongas en los comentarios como tú las dirías en inglés. Aquí te voy a dar un consejo que te di al principio de la clase, pero te lo quiero dar otra vez. Si tú eres muy principiante o como que apenas estás aprendiendo esto, yo te aconsejo que lo pongas como si fuera primero una oración positiva. Y ya de ahí lo conviertes a pregunta, poniéndole el do, el does al principio. Te voy a dar un ejemplo. Acá dice, ¿te gusta el helado? Entonces, pongo esto por acá. ¿Te gusta el helado? ¿Cómo sería la oración? ¿Te gusta el helado? ¿Te gusta el helado? Sería you like ice cream. También por eso vente a las clases en vivo para que aprendas a utilizar el da. ¿Por qué no lleva da? Ah, bueno, pues ahí lo estaremos viendo. You like ice cream sería ¿te gusta el helado? Y ya nada más es que le pongas la palabrita correspondiente. Do you like ice cream? Do you like ice cream? Ahora, si tú le pusiste el the, pero lo del do lo hiciste bien, entonces te felicito. Lo del the, pues no lo tuviste en teoría mal porque no lo sabías, ¿vale? Entonces ya nada más es que lo aprendas cómo se utiliza el the, por eso vente a las clases, ¿vale? Pero aquí lo importante es que te des cuenta que hay que poner el do al principio y que también pues, cómo se está estructurando esto. Y bueno, no llevaría ese da, ya después vemos por qué. Entonces, do you like ice cream? Luego la otra, por ejemplo, ella habla español. Ponlo como si fuera una oración. She speaks Spanish. She speaks Spanish. Y ya de ahí lo conviertes a pregunta. Does she speaks Spanish? Y recuerda que como es pregunta, porque tiene el does, se le quita la S, es decir, el verbo lo dejamos normalito. Te voy a decir la más difícil. ¿Llueve a menudo en tu ciudad? La palabra a menudo en inglés es often. Often, no se pronuncia la T. Llueve a menudo. Entonces la oración sería it rains. ¿Ok? It rains often in your city. It rains often in your city. No te voy a dar la respuesta, ¿ok? Para la pregunta, tú dámela, pero pues técnicamente ya te hice lo más difícil. Entonces, piensa cómo sería primero si fuera una oración y ya de ahí lo conviertes a pregunta. Es mi consejo. Si tú ya sabes mejor cómo hacer las preguntas, entonces, pues estás excelente. Ahí ya, si ya le entendiste, entonces te aconsejo empezar a hacer varias preguntas en voz alta para que te acostumbres a eso, a las estructuras en inglés y no las estés pensando, sino que ya te salgan en automático. Does she like? Does she speak? Does he study? Does he paint? Does he listen? Do you study? Do you have? Do you know? Do you build? ¿Qué sé yo?
Empieza a hacer oraciones en voz alta para que te vayas acostumbrando a esas estructuras. Entonces, con esto hemos terminado cómo hacer preguntas. De todos modos, si tienes más dudas, te aconsejo dos cosas. Ve la clase en vivo que sigue para que lo practiques más. Y dos, haz el ejercicio del tema. Recuerda que en la descripción te dejo precisamente una página con materiales de este curso donde hay ejercicios y pues te aconsejo hacer los ejercicios de este tema para que practiques un poquito más, ¿ok? Vamos a pasar a la parte que sigue, que sería cómo responder a estas preguntas. En sí tú podrías responder, pues digamos que cualquier cosa. Si alguien te pregunta, oye, no sé, ¿te gusta el agua de limón? Podrías decir sí o no, pero podrías decir, sí me gusta, pero me gusta más esta, ¿no? O sea, podrías inventarte otras respuestas que ya después estudiaremos, pero veremos en particular un tipo de respuestas cortas que existen en inglés, que técnicamente ya estudiamos en la clase de Verbo to be, pero aquí también existen. Vamos a estudiar un tipo de clases cortas, de respuestas cortas que existen en esto del English, ¿vale? Entonces ahí te va, fíjate. Acá tenemos una pregunta que dice, ¿Are you a teacher? Acá arriba te la pongo como si fuera una oración y ya nada más te lo convierto a pregunta. Esto te lo pongo para recordarte que cuando es verbo to be no se utiliza ni do ni does, sino que se hace el intercambio. Entonces, no toda la vida pongas do it does, también fíjate qué verbo estás usando o qué tiempo es incluso. Porque hay quienes nada más ponen do it does por inercia, pero también te tienes que fijar en otros detalles, como qué verbo estoy usando. Si estoy usando verbo to be, ahí ya no se usa do it does. Entonces, la regla que vamos a utilizar es la siguiente. Aquí dice, utilizaremos una regla conocida. Básicamente en inglés, cuando te pregunten con algo, respondes con eso mismo. Es decir, si te preguntan con verbo to be, respondes con verbo to be. ¿Are you a teacher? Yes, I am. No, I am not. Si te preguntan con algo, respondes con eso. En este caso, si te preguntan con do, respondes con do o con does, depende del caso. Entonces, si alguien te pregunta, ¿Do you like English? ¿Te gusta el inglés? Tú, en estas respuestas cortas que vamos a aprender, tú responderías yes I do o no I don't. Y ya, depende del caso. Yo te pregunto a ti, ¿Do you like English? Y tú respondes yes I do. Sí, a mí me gusta. ¿Ok? Vaya, obviamente do no significa gustar, sino que es como la respuesta. Yes I do. No I don't. ¿Ok? Acá te pongo otro ejemplo, pero con ella. Fíjate que esta sería la oración normal. She swims well. Ella nada bien. Como pregunta sería, ¿Does she swim well? ¿Ella nada bien? Supongamos que tú y yo estamos platicando y la vemos a ella y yo te pregunto, oye, ¿ella nada bien? ¿Does she swim well? Y tú me dices, yes, she does. Como sí, ella lo hace. Yes, she does. Como sí, sí lo hace. O no, she doesn't. No, no lo hace. ¿Ok? Entonces, ese tipo de respuestas cortitas son las que estamos aprendiendo. Acá también te pongo algunos cuantos ejemplos más. Fíjate, ¿do you have a sister? ¿Tienes una hermana? Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Se responde yes, I do porque te estoy preguntando a ti. ¿Tú tienes? Y tú respondes yes, I do. Sí, sí la tengo o no la tengo. Acá te pongo otra, fíjate. ¿Do you like this class? Yes, I do. Eso es lo que vas a decir en los comentarios. ¿Do you like this class? Yes, I do. Ahora también te quiero comentar algo que te comenté antes, pero lo quiero volver a decir. Estas son respuestas cortas, pero también tú podrías decir otro tipo de cosas como ¿Do you like this class? Yes, I love it. Sí, me encanta. Y ya esas son respuestas independientes. Tú podrás decir lo que tú quieras. Yes, I love it. O por ejemplo, yes, I like this class. Yes, I like this class. Sí, me gusta esta clase. Pero digamos que ya son respuestas independientes, ¿ok? En este caso, para las respuestas cortas, solamente se utiliza, fíjate, yes, I do. Y voy a volver a repetir lo que acabo de decir. Para estas respuestas cortas, solo se utiliza yes, I do. ¿Por qué te digo eso? Porque hay algunos que cometen el siguiente error, fíjate. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿Do you have a dog? ¿Do you have a dog? Lo correcto sería yes, I do. No yes, I have. Que es un error que llegan a cometer algunos y yo lo llegué a cometer en la escuela. Yes, I have. O por ejemplo con esta de aquí. ¿Do you like dogs? Ya no te estoy preguntando do you have. Tú tienes. Sino, ¿te gustan? Y muchos llegan a decir yes, I like. Pero ese tipo de respuestas no existen, ¿ok? La respuesta corta siempre es yes, I do o no, I don't. Ahora bien, si tú quieres, puedes inventar otra respuesta como yes, I like dogs. Sí, me gustan los perros. O por ejemplo, aquí podrías decir yes, I have a dog. Sí, tengo un perro. Yes, I have a dog. Pero esas ya son respuestas apartes. Las respuestas cortitas siempre es yes, I do o no, I don't. Y solamente si te preguntan con verbo to be. Perdón, con estos auxiliares. Porque si alguien te pregunta precisamente con verbo to be,
ya no se responde con el do y el does. Como esta de aquí. ¿Is she your mom? Yes, she is. No, she isn't. Entonces, lecciones importantes de esta clase. Es importante que te fijes qué verbo estamos utilizando para que sepas qué es lo que vas a hacer, cómo vas a responder, cómo vas a realizar la pregunta. Pero precisamente como te digo, empieza a hacer preguntas en voz alta y te vas a acostumbrar. Empieza a decir, is she, is he, are you, are they, o do you, does she. Empieza a hacer preguntas en voz alta. Y eso te va a ayudar a que te vayas acostumbrando y que vayas interiorizando saber cuándo es cuál cosa. ¿Ok? Entonces, estimados, eso fue todo. Espero que les haya gustado esta lección, que les haya servido. Díganme si les sirvió, por favor. Recuerden hacer las lecciones, los ejercicios de este tema. Y cualquier cosa estoy para servirles. Nos vemos en la lección que sigue. Cuídense todos. Chao, bye.